En el capítulo anterior repasamos lo esencial del visitante interestelar 3 y Atlas, su descubrimiento, las primeras observaciones que lo mostraron activo con coma y polvo, las comparaciones con Oumuamua y Borisov, y las novedades iniciales del James Webb y los estudios polarimétricos. También hablamos de las preguntas abiertas, su composición inusual, la duda sobre si se había fragmentado y la especulación pública sobre un posible origen artificial. Hoy traemos la actualización más reciente, donde está ahora, que confirmaron los instrumentos más potentes, que dicen los análisis sobre su movimiento real. ¿Qué se sabe de su tamaño y velocidad, y cómo debemos interpretar las voces que proponen la hipótesis OVNI? Esto es una continuación clara y sencilla. Datos verificados, interpretaciones razonables y advertencias sobre rumores no confirmados. Bienvenidos a otra historia. Este espacio cuenta hechos y curiosidades con sentido común y rigor. Aquí se separa lo que es dato comprobado de lo que es conjetura. Si quieres entender lo que la ciencia realmente puede afirmar sobre 3 y Atlas, quédate, te lo explico en lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios. Empecemos por lo más sólido, la composición detectada por el telescopio espacial James Webb. Webb observó la coma, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo del cometa, y encontró que el gas predominante es dióxido de carbono, el CO2, en mucha mayor proporción que el vapor de agua. En palabras llanas, cuando el cometa se calienta lo que más sale no es agua sino CO2. Eso importa porque nos cuenta algo sobre su origen o su historia térmica. El CO2 se solidifica a temperaturas más bajas que el agua. Por eso, si un cuerpo está formado en regiones muy frías de su sistema de origen, conservará más CO2. Alternativamente, si tiene una costra que bloquea la salida de agua, el CO2 será lo que más se escape. Resumiendo, la detección de Webb no prueba nada extraño por sí misma, pero sí obliga a repensar de dónde pudo venir y cómo ha evolucionado antes de llegar aquí. En paralelo, equipos en tierra midieron la polarización de la luz que refleja la coma. La polarimetría es una técnica que, sin complicaciones, nos dice cómo son las partículas de polvo, su tamaño, su forma y su textura. En 3 y Atlas se registró una firma inusual, una polarización negativa profunda en ciertos ángulos. Es decir, la luz se orienta de una manera que no es típica en la mayoría de cometas y asteroides que conocemos. Eso sugiere partículas con mayor porosidad o mezclas de hielo y material oscuro distintas de lo habitual. Es un dato técnico, pero traducido a términos sencillos nos indica que el polvo del cometa no se comporta exactamente como el polvo de otros cometas familiares. Estos dos hallazgos, CO2 dominante y polarimetría atípica, son las piezas observacionales que más han movido el interés científico en las últimas semanas. Ninguno de los dos, por separado o juntos, demuestra que el objeto sea artificial. Explican propiedades físicas del polvo y del gas. Nos muestran que este visitante tiene una historia distinta, y por eso la comunidad científica lo sigue con tanto detalle. En términos de movimiento y posición, 3 y Atlas sigue una trayectoria hiperbólica, viene de fuera del sistema solar, atraviesa la vecindad planetaria y continuará su camino hacia el espacio interestelar. Pasó relativamente cerca de Marte a comienzos de octubre, y las misiones alrededor del planeta aprovecharon la oportunidad para observarlo desde ángulos diferentes a los terrestres. Es importante subrayar. La aproximación a Marte no implicó riesgo para la Tierra y las efemérides públicas confirman que no hay amenaza para nuestro planeta. El perihelio, su punto más cercano al Sol, ocurrirá a finales de octubre a una distancia algo mayor que la de la Tierra al Sol, y su paso más cercano a la Tierra será en diciembre a una distancia segura. Estas fechas y distancias se actualizan continuamente en los catálogos oficiales, pero no hay nada que indique peligro para nosotros. Sobre la velocidad,
Los observatorios han medido que el objeto viaja a decenas de kilómetros por segundo. En términos redondos, hablamos de velocidades del orden de 50 a 65 kilómetros por segundo dependiendo del punto de la trayectoria. Es un ritmo alto, típico de objetos que no están ligados gravitacionalmente al Sol, y explica por qué su paso por el sistema solar es relativamente breve y por qué estudiar su comportamiento exige observaciones rápidas y coordinadas. La discusión sobre el tamaño del núcleo sigue abierta por una razón sencilla: la coma es muy activa y tapa el núcleo sólido. Las estimaciones oscilan porque dependen de modelos y supuestos distintos. Algunas observaciones reducen la estimación hacia tamaños de cientos de metros. Otros análisis, que toman en cuenta límites dinámicos y tasas de pérdida de masa, proponen diámetros más grandes, incluso del orden del kilómetro o más en ciertos supuestos. Lo más honesto es decir que existe incertidumbre, hay un rango plausible, no un número exacto. La coma dificulta ver el núcleo, y la interpretación depende de la porosidad, la densidad y la cantidad de polvo que expulsa. ¿Hay evidencia científica de que TRES Atlas sea una sonda o un objeto artificial? La respuesta breve es: no hay pruebas robustas ni consensuadas que lo avalen. Algunos investigadores, entre ellos voces conocidas, han señalado anomalías y piden no descartar hipótesis alternativas. Eso es legítimo en ciencia, proponer hipótesis y pedir observaciones que las prueben o las descarten. Pero la comunidad mayoritaria exige pruebas extraordinarias para aceptar una idea tan radical. ¿Qué sería una prueba extraordinaria? Maniobras detectadas que no se expliquen por eyección de gas, emisiones moduladas intencionalmente en radio o la detección de materiales con propiedades imposibles de obtener por procesos naturales. Hasta ahora no hay registro público de nada semejante. Los análisis astrométricos que compilan observaciones precisas han fijado límites muy bajos a cualquier aceleración no gravitatoria. En términos simples, si alguien buscara una maniobra deliberada, los instrumentos la detectarían, y los datos actuales muestran que cualquier empujoncito por eyección de gas es muy pequeño. Eso debilita la interpretación de maniobra controlada. Dicho esto, las puertas de la investigación no están cerradas. Quienes proponen la hipótesis artificial insisten en que hay que observar más y con otros instrumentos. Y eso mismo es positivo. Obliga a diseñar mediciones precisas y a abrir las campañas de observación. La diferencia clave es entre una hipótesis que se plantea y una hipótesis probada. En comunicación con la audiencia, conviene insistir en esa distinción. Proponer no es probar, y la ciencia cambia de opinión cuando los datos la obligan, no por titulares. Hablemos ahora de cómo se ha tratado esto en los medios y en las redes sociales. Hay dos corrientes claras. Los medios científicos y especializados han explicado los hallazgos con cautela, publican los resultados del JWST, los preprints de polarimetría, y las interpretaciones de los equipos. En esos espacios se matiza. Esto es intrigante, pero aún explicable por procesos naturales. En paralelo, las redes amplifican titulares sensacionalistas: nave camuflada, cambio de rumbo, fragmentación masiva. Es el efecto conocido: el misterio vende y las versiones simplificadas o exageradas llegan rápido. Para un comunicador responsable es vital contrastar, citar las fuentes originales, explicar qué es un preprint y qué es un artículo revisado por pares, y avisar cuando una afirmación viene de un tuit viral o de una interpretación preliminar. También conviene situar a TRES Atlas entre otros visitantes. Recordar a la audiencia que ya tuvimos a Oumuamua y a Borisov, y que cada uno dejó lecciones distintas. Compararles ayuda a entender que los objetos interestelares no son todos iguales. Algunos sorprenden por su forma, otros por su composición. TRES Atlas nos interesa porque trae una composición y un comportamiento del polvo inusuales.
Eso es ciencia pura, observar lo distinto y construir explicaciones. ¿Qué esperar en las próximas semanas? Publicaciones finales del JWST con detalles sobre la abundancia relativa de CO2, H2O y otros compuestos. Análisis independientes de la polarimetría para confirmar o matizar la curva inicial y la posible publicación de datos desde las sondas y orbitadores que lo vieron desde Marte. También es probable que aparezcan nuevos trabajos astrométricos afinando los límites sobre aceleraciones no gravitatorias. Si aparece algo verdaderamente extraordinario, la comunidad lo anunciará y lo someterá a revisión. Hasta entonces, la postura prudente y conservadora es mantener la hipótesis natural como la más probable y usar las hipótesis alternativas como motores para nuevas observaciones. Para terminar, Tracy Atlas sigue siendo un visitante fascinante. Trae dos señales claras que hay que explicar, CO2 dominante y polarimetría inusual, y esas señales justifican el interés técnico y mediático. No hay evidencia científica que avale la hipótesis ovni hasta el momento, aunque la ciencia sigue abierta a cualquier dato que pueda cambiar el panorama. Seguiremos la trayectoria de este objeto y te informaremos cuando haya pruebas que modifiquen lo que hoy sabemos. Si te interesa seguir esta cobertura, suscríbete al canal, dale a la manito de me gusta, activa la campanita, comenta y comparte. Todo es gratis y nos ayuda a seguir contando otra historia. Gracias por acompañarnos. Aquí seguiremos atentos, con prudencia y curiosidad.